En WFAD 890 AM nos complace presentar el programa En la obediencia hay bendición. Este programa es producido y dirigido por nuestra hermana Ashley Nicole Díaz. Y ya comienza la edición de hoy del programa En la obediencia hay bendición. Adelante, mi hermana Nicole. Amén, amén, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial les bendiga en esta hermosa tarde. En su programa La Obediencia y Bendición, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar hasta este lugar para poder una vez más compartir su palabra, que una vez más podamos meditar en ella, atesorar esta hermosa enseñanza que vamos a recibir a través del libro de Mateo. Aleluya. Así que voy a hacer una oración para así presentar lo que vamos a estar leyendo, y luego mencionamos los números a llamar y saludamos y mencionamos a los hermanos que nos enlazan. Así que vamos en oración para presentarle al Padre todo lo que vamos a hacer. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias por este hermoso día, Padre amado, porque nos permites descansar en tu presencia, Padre, y te pido que la palabra que va a ser leída, el programa que ya comenzó, Padre amado, sea de edificación, de refrigerio espiritual, de fortaleza para nuestras vidas, Padre, y que podamos atesorar esta palabra, esta enseñanza, esta parábola de la cual vamos a estar hablando en unos minutos, Padre, y que podamos reflexionar delante de tu presencia, Padre, y que podamos movernos a obediencia. Padre eterno, yo te pido que seas tú cubriendo la necesidad de cada uno de mis hermanos. Padre, tú conoces sus peticiones, los anhelos de su corazón, los hermanos que nos van a escuchar a través de este medio, la WFAB, o a través de Facebook, que también la palabra ministra sus corazones, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Usa mis labios conforme a tu voluntad, Padre amado. Me presento delante de ti. Yo daré la gloria, la honra y la alabanza que tú solo la mereces, Padre. Sierva inútil soy, y lo que debo hacer, eso hago. Todo esto te lo pido a través de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que el Eterno les bendiga, que Yahweh les bendiga a cada uno de mis hermanos, tanto los que me están escuchando por la emisora y los que están conectándose en Facebook. Voy a hacer mención de los hermanos que nos enlazan. Tenemos a la hermana Sandra Blackford a través de la emisora Radio Restauración, tu frecuencia sanadora.com, el hermano José Rosario a través de poderdediosradio.com, el hermano Roberto Díaz Carrasquillo a través de Radio Eternity 91.org, el hermano Efraín Cordero a través de corderoradio.com, y el hermano Frankie Medina a través de superradiocristiana.com, y la emisora, que también tiene su página en la internet, que también puede acceder a ella usando el medio del internet, ruc.com o radiounidacristiana.com. Aleluya. Los números a llamar es el 787-874-0890 o el 787-874-0190. Comuníquese y estaremos orando por su petición al finalizar el programa. Los minutos que queden luego de compartir la palabra, estaremos intercediendo por usted. Hoy vamos a estar compartiendo una de las parábolas que nuestro maestro Yeshua trajo, y una enseñanza para que podamos meditar en estos dos hijos que nos va a presentar esta parábola, y se titula La parábola de los dos hijos. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo 21, versículos del 28 al 32. Así que si tienen su Biblia en mano, si tienen la oportunidad de buscar este pasaje, hágalo para que así pues lo lea mientras yo estoy acá también haciendo lectura de la escritura. Leemos la palabra, ya se oró por ella. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo,
ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yahshua les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí está el Padre dialogando con los sacerdotes y los ancianos, y utiliza esta parábola para llevarles un mensaje, para que ellos pudieran reflexionar en su actitud, en su manera de proceder. Estaba haciéndoles un llamado, y en esta noche, pues en esta tarde, a nosotros también nos hace el llamado a que evaluemos qué tipo de hijos somos. Dice la parábola de los dos hijos. Escuchamos la respuesta que le dio cada uno y cuál fue el desenlace. Dice la palabra que él expresa que tenía dos hijos en esta parábola. El primero se negó al comienzo. Cuando él le dice, ve a trabajar en la viña, él le dice, no quiero. Pero dice que cambia de parecer, que se arrepiente de haber dado esa respuesta y llega hasta la viña de su padre. En muchas ocasiones el Padre nos pide que hagamos algo, nos da una instrucción y nos negamos. Pero luego, cuando meditamos en nuestro corazón, cambiamos de parecer y obedecemos. Este es el hijo que el Padre quiere que seamos, que obedezcamos su mandato, que obedezcamos su llamado, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su instrucción. Este primer hijo, que al principio cuando yo lo leía, yo decía, le dijo que no quería. Pero fue un hijo genuino, fue un hijo sincero. Vemos que su respuesta muestra sinceridad, que muestra que es genuino. Le dijo ante la orden de ir a trabajar a la viña que no quería, pero meditó en su corazón. En la medida que lo leía, puedo pensar que respondió y luego comenzó a meditar y evaluar que debía obedecer el llamado de su padre. Y hoy muchos de nosotros tenemos que, como este primer hijo, meditar y evaluar qué el Padre nos ha demandado hacer, qué instrucción el Padre nos está pidiendo que cumplamos, qué mandato ha puesto sobre nuestra vida. Y no solamente lo que Él nos está instruyendo íntimamente, personalmente, sino que también qué instrucciones, qué mandamientos de la palabra instituidos en su escritura, en nuestro manual de instrucciones, no estamos obedeciendo. Que podamos, a través de estos dos ejemplos, meditar y evaluar cuán obediente, y siempre voy a hablar de la obediencia porque de eso se trata el programa, que la obediencia y bendición, cuán obediente estamos siendo a la instrucción de nuestro Padre Celestial. Él le dice que no quería, meditó en su corazón. Quiere decir que se negó a sí mismo, se negó a sus planes, porque estos hijos, yo entiendo y reflexionando en esta parábola y la intención con la cual Yahshua trae la parábola, que es llamarle la atención a los sacerdotes y a los maestros de la ley, los ancianos, porque ellos le estaban cuestionando la autoridad cuando hacía todas las sanidades, cuando viró las mesas en el templo. Ese es el contexto en el que se está dando esta conversación. Y ellos le preguntan que cuál es la autoridad. Pues el Padre le está poniendo un ejemplo, les está dando, que lo hacía continuamente. Las parábolas es una comparación de cosas terrenales para que podamos entender las cosas espirituales. Y que nosotros podamos, de la misma manera en que Yahshua llevaba y hacía un llamado a arrepentimiento
que hoy nosotros podamos proceder al arrepentimiento y regresemos al buen camino, que regresemos a obedecer la ley, la Torá de Yahweh, las instrucciones que nos dio el Eterno. Y mientras yo meditaba en esta respuesta de este primer hijo que le dice no quiere, pero que luego medita en su corazón, dice que se arrepiente y llega a la viña, va a trabajar, o sea, que pone en obra lo que el padre le pidió, que hoy podamos ser ese primer hijo. El segundo, por el contrario, le dice que sí. Inmediatamente recibe la orden del padre, le dice sí, padre, voy a ir. Pero vemos en la escritura que nos relata que no llegó. Le dijo que sí, pero no obedeció. ¿Cuántas veces hemos contestado de la misma manera y al final no creemos, no escuchamos y no accionamos? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Padre ante su llamado y ante sus instrucciones, que las tenemos diariamente cuando leemos las escrituras, cuando meditamos en ellas? ¿Cuántas veces hemos dicho sí, te voy a obedecer como este hijo, pero al final no nos movemos y no accionamos y no cumplimos con nuestra palabra? Estos sacerdotes y ancianos a los cuales Yahshua les estaba compartiendo esta parábola eran sacerdotes y ancianos, maestros de la ley. Ellos decían servir al Eterno, pero no obedecían la Torá. ¿Cuántos hoy, al igual que estos sacerdotes, al igual que estos maestros de la ley, dicen servir al Eterno, pero no obedecen los mandamientos, no obedecen la Torá, no obedecen las escrituras? ¿Por qué Yahshua utiliza el ejemplo del publicano y de la ramera? Porque para los maestros de la ley, el publicano, ante los ojos de los sacerdotes, era un pecador, pues su profesión era considerada como contaminante e impura. De igual manera, con la ramera. Él utiliza dos ejemplos que para estos hombres eran personas que no merecían oportunidad, que no merecían salvación. Recuerden que ellos también pues establecían y imponían cargas, imponían normas adicionales a lo que ya la Torá establece. Aleluya. Y él les pregunta y les responde estos dos tipos de creyentes, estos dos tipos de hijos, y los lleva a reflexionar. ¿Cuál de estos dos hijos cumple con la voluntad de su padre? ¿Cuál de estos dos obedeció el llamado y el mandato del padre a trabajar en su viña? Obviamente, como lo leemos, quien cumple con la voluntad del Padre es el primero, el que llegó, el que puso por obra el mandato del Padre. ¿Qué nos enseña esto? Que el que es hijo es el que cumple los mandamientos del Padre. El que cuando el Padre nos da una instrucción, nos negamos a nosotros mismos, porque la respuesta humana, la respuesta carnal, ante el cuerpo carnal donde vivimos, este templo que es hecho de carne, que muchas veces la carne se niega y no quiere obedecer, pero que podamos ser como este primer hijo, que en el camino, que yo pongo pensando en la parábola y tratando de entender, ellos podían tener sus planes. Ellos tenían ya, vamos a poner una agenda de lo que iban a hacer cuando el padre llega y les dice, ve a la viña a trabajar. O sea, tenían que negarse a sus planes, a sus propósitos, a lo que ellos tenían ya establecido para hacer, por cumplir la orden del Padre. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a renunciar a nuestro yo, a renunciar a nuestros deseos, a renunciar a nuestros planes, por obedecer el mandato del Padre? Cuando ellos le responden y le dicen, dijeron ellos el primero, Yahshua les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras
le creyeron. Él los estaba confrontando con su condición, los estaba confrontando con su ceguera espiritual, los estaba confrontando con su incredulidad, con su dureza de corazón. Y en esta tarde, a través de la parábola, el Padre quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Quiere que podamos comprender y que abramos nuestros ojos espirituales y que nos examinemos a través de esta parábola, que nos examinemos nuestras acciones, nuestras palabras, si estamos siendo obedientes, que nos miremos en el espejo, que es esta, la Escritura. La Sagrada Escritura es nuestro espejo. Es donde nos miramos y podemos entender si estamos caminando por el camino correcto, si estamos siendo obedientes o no. El Padre les dice, anterior a mí, es lo que les está diciendo, vino Juan en caminos de justicia, vino por el buen camino, y a él no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los estaba confrontando con su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, los maestros de la ley en muchas ocasiones confrontaban a Yeshua porque ellos no entendían lo que él estaba haciendo y muchas veces lo acusaban de no cumplir con la ley, pero no era la ley del Eterno, porque Yeshua cumplió con la ley del Eterno, sino que no cumplía con sus propias leyes, con las propias leyes que ellos añadieron a la Torá. Ellos seguían una costumbre. Cuando en muchas ocasiones vemos en la palabra el ejemplo, cuando ellos dicen, vamos a poner el ejemplo de cuando el lavado de manos, porque tus discípulos no siguen la costumbre de los ancianos, es porque ellos tenían unas leyes de ellos, no las leyes del Eterno. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 29, nos explica el por qué Yeshua trae el ejemplo de los publicanos y trae el ejemplo de la ramera. Lucas 7:29 relata y dice, y todo el pueblo y los publicanos justificaron a Elohim bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Elohim respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí vemos que ellos vieron a Juan, escucharon las palabras, pero no se bautizaron, no se rindieron a arrepentimiento, no hubo un cambio de pensamiento. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que hay dos tipos de creyentes. Vemos el primero, ese primer hijo, que estaba lejos, pero que recapacita ante el llamado y la instrucción del Padre. Se niega a sí mismo, se arrepiente, retorna al buen camino y anda por él, y se hace un obrero en la viña de Yahweh. Este primer hijo se dio cuenta del privilegio que tiene el trabajar en la viña de su padre, y renunció a sus ideas, renunció a su vida pasada y comenzó a ser un obrero fiel. El obrero fiel es aquel que obedece sus mandamientos. Es aquel que cambia de parecer. Cuando digo cambia de parecer es que da frutos dignos de arrepentimiento. Su pensamiento es renovado, que se arrepiente de haber rechazado al Eterno con su estilo de vida y por lo tanto renuncia a todo por llegar a la viña de su Padre. Y este es el ejemplo de los publicanos y las rameras. Seamos como el publicano, como Mateo, que ante el llamado del Padre de seguirle, éste se levantó y le siguió. La Escritura nos relata el llamado de Mateo. Sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, que cuando Yeshua lo ve y le llama, él no puso excusa. Dice la palabra que cuando él le hace el llamado de seguirle, éste se levantó y le siguió.
¿Cuán dispuestos estamos a seguir al Maestro? ¿Cuán dispuestos estamos a imitar la vida del Maestro? ¿Cuán dispuestos estamos a negarnos a nosotros mismos y a renunciar a lo que somos, a lo que nos gusta, a lo que estamos acostumbrados a hacer? ¿Cuán dispuestos estamos a renunciar a nuestro conocimiento, a nuestra filosofía de vida, a nuestras muchas ocasiones en cosas que creemos que no son las correctas? ¿Cuán dispuestos estamos a escuchar el llamado del Padre y seguirle, así como Mateo? Seamos como esta mujer pecadora que aprovechó la oportunidad de postrarse a los pies del Maestro y derramó lo más caro que tenía en el frasco de alabastro, y este era el perfume de nardo. Dice que enjugó con sus cabellos los pies del Maestro, en señal de humillación ante el Maestro y en señal de un arrepentimiento genuino. No seamos como este segundo hijo que dijo que sí, pero no llegó a la viña, que no obedeció la instrucción de su padre. No seamos como los sacerdotes y ancianos de este tiempo, que obedecían su propia teología, sus propios mandamientos, en lugar de obedecer la ley del Eterno, que endurecieron sus corazones y no creyeron. Decían servirle, pero no le obedecían. Y esto me recuerda que cuando el Padre me llama y comienza a tener tratos conmigo bien personales, una de las cosas con las cuales me confrontó es con el tema de la obediencia. Y recuerdo que sus palabras fueron: dices que me amas, pero no me obedeces. Y me quebrantó, porque ¿cuántos decimos amarle y no le obedecemos? Y la palabra nos dice que el que me ama, mi palabra guardará. No seamos de esos que dicen que sí te seguiré y al final no lleguemos a la viña. No digamos sí y luego no accionemos. No seamos ese hijo desobediente. Cambiemos de parecer. Que esto es que nos arrepintamos. Arrepintámonos de corazón y obedezcamos su mandato. Obedezcamos su ley. Obedezcamos sus mandamientos. Obedezcamos sus instrucciones. No sé qué tienes que soltar, qué tienes que abandonar, qué tienes que sacrificar por seguirle. Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que entregar? Miremos estos dos hijos y el resultado de cada uno de ellos. Esta parábola que Yahshua le habló a los sacerdotes y a los fariseos, que no obedezcamos más mandamientos de hombres y amemos más los mandamientos de hombres en lugar de amar los mandamientos de Yahweh. Que podamos ser obedientes y que cuando el Padre nos invite a trabajar en su viña y que podamos ser parte de ese reino que Él establecerá a futuro, pero que desde ya podamos ser obedientes. Obedezcamos su mandato, obedezcamos sus estatutos y obedezcamos sus instrucciones, porque en la obediencia hay bendición. Así que es una parábola bastante corta, pero con mucha enseñanza. Así que obedezcamos su mandato, porque en la obediencia hay bendición. Voy a dar espacio, no sé si hay llamadas. Bueno, Cordero. Amén. Amén. Okay.
bien, vamos a estar orando por cada uno de los hermanos que llamaron. No sé si por Facebook también hay alguna petición, la puedan escribir y yo la pueda leer acá. Así que vamos a orar, vamos a interceder por fortaleza, por salud de cada uno de los hermanos que ha llamado, de igual manera los que no han podido llamar pero que también tienen la petición. Así que vaya conmigo en oración para así clamar y presentarnos ante el Padre. Padre Celestial, nos dirigimos a ti, Padre amado, en esta hermosa tarde. Padre Santo, presentándote cada una de las peticiones, hermano Pedro Caobo y su esposa, Padre, que piden por salud y por fortaleza. Tú conoces sus condiciones, sus necesidades, pero también nosotros conocemos que tú eres un Elohim de poder, que eres verdadero y que no hay imposibles para ti. Te pedimos en esta hermosa tarde que tú te glorifiques sobre cada cuerpo enfermo, que seas tú trayendo sanidad, Padre, y que mis hermanos puedan testificar de esa sanidad, Padre, porque tú eres nuestro médico por excelencia. Para ti no hay imposibles y tú eres todopoderoso. De igual manera, Padre, te presento a mis hermanos que también están pasando momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos donde sienten que sus fuerzas se están agotando y muchas veces sienten que no pueden más. Yo te pido que seas tú renovando sus fuerzas, que seas tú llenándolos de tu presencia, que seas tú glorificándote en sus vidas, Padre, y que ellos puedan levantarse con más fuerza y seguir hacia adelante. Padre, de manera en general, te pido por tu pueblo. Padre amado, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a obedecer tus mandamientos, ayúdanos, Padre, a poder entender que la obediencia y bendición, a que no solamente sea una frase, sino que lo podamos poner por obra, Padre eterno, y que podamos ser esos hijos obedientes, que podamos ser este primer hijo, Padre, que aunque humanamente no queramos, Padre, nos sometamos a tu voluntad y podamos cumplir con tus mandamientos, Padre eterno. Sigue santificando a tu pueblo, sigue hablando a tu pueblo a través de cada mensaje en esta emisora, Padre eterno. Utiliza a cada uno de tus siervos para hablar al pueblo, Padre. Yo te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, tu hermosa palabra, ya que es un privilegio, Padre amado, y que podamos tener nuestros corazones dispuestos y oídos abiertos a tu voz, dispuestos a obedecerte, Padre eterno, para así poder disfrutar de esas hermosas bendiciones que tienes preparadas para todos aquellos que te temen, para todos aquellos que te obedecen, Padre. Yo doy la gloria, la honra y la alabanza, porque así tú la mereces, Padre. Reconocemos que no somos nada sin ti. Alumbra nuestro camino con tu palabra, Padre eterno, y yo te pido que tú te glorifiques sobre cada uno de mis hermanos y que pueda escuchar testimonios que obras grandes estás haciendo, porque tú no has cambiado, sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados hermanos, espero que la palabra haya sido de bendición, que podamos meditar en esta hermosa parábola, y hasta el próximo sábado, si así nuestro Padre Celestial nos lo permite. En la obediencia hay bendición ha finalizado por el día de hoy. Nuestra hermana Ashley Díaz les invita a escuchar una nueva edición la próxima semana. Lo próximo en la nave 890 música. Amados hermanos, si tienen alguna petición la pueden escribir para orar por ella. Espero que la palabra haya sido de bendición, así que a evaluar cuán obedientes estamos siendo. Así que hasta el próximo sábado, si nuestro Padre nos lo permite, y a todos los que guardan este mandamiento, Shabbat Shalom. Día de reposo para cada uno de mis hermanos. Que Yahweh les bendiga.